buenos días. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión del campus, modelos de gobernanza, liderazgo y participación. Nos vamos a repartir un poco el juego, Pau y yo. Yo haré una intervención aburrida, muy formalizada y un poco antipática, y lo haré sentado. Pau hará una intervención dinámica, inteligente, muy seductor, y lo hará moviéndose por este escenario que es su lugar natural de hábitat. Bien, en esta breve intervención de no más de 10 minutos, bueno, o de 13, voy a referirme a dos cuestiones muy concretas, muy acotadas, concernientes al título de la sesión, al liderazgo y a la participación. Me voy a referir al liderazgo y la participación desde una perspectiva muy precisa, el de la Administración Cultural Pública Canaria. El asunto de los liderazgos culturales y de la democratización de las políticas culturales no se agota en el proceso administrativo. Pensar esto, sostener esto, sería de un reduccionismo inaceptable. Pero del mismo modo, y sin desconocer que en un sistema de gobernabilidad el papel del tercer sector, del sector asociativo y del sector privado en la cultura es esencial, la responsabilidad pública en las políticas culturales es decisiva. Tomar en serio las políticas culturales obliga a tomar en serio la administración cultural. Si la eficacia de las políticas culturales se mide en función de sus efectos transformadores, también habrá de medirse en función de su capacidad de transformar la propia administración cultural. Se decía Einstein, o se le atribuye, que la locura es hacer lo mismo una vez y otra y esperar resultados diferentes. Dos últimas aclaraciones antes de entrar directamente en materia. Cuando digo que voy a referirme al liderazgo desde la perspectiva de la administración pública, quiero decir que me voy a referir a la regulación del espacio directivo de las administraciones culturales públicas. Y cuando digo que voy a referirme a la participación desde la perspectiva de la administración pública canaria, quiero decirles, o les anuncio, que voy a referirme concretamente a la necesidad, en mi opinión, de profundización democrática del Consejo Canario de Cultura. Por lo tanto, los dos ejes de mi intervención, o dos elementos de la intervención, será una reflexión sobre la calidad de la dirección pública cultural y una reflexión sobre las necesidades de profundizar el actual modelo del Consejo Canario de Cultura. Liderazgo, participación. Empiezo con la reflexión que quiero compartir con ustedes esta mañana sobre el liderazgo. La principal me refiero a la necesidad de pensar la realidad de nuestras instituciones culturales en el punto de contacto entre la política y la administración. Es decir, esto es concretamente a lo que me refiero como la dirección pública. Esos niveles de contacto en la estructura administrativa entre los niveles políticos y el inmediato suelo de la administración cultural. En este ámbito concurren tres dimensiones: el directivo con perfil político, el directivo de carrera con perfil profesional y el directivo con el doble rol de confianza política y profesional. En mi opinión, los tres perfiles son necesarios y en la mayoría de las administraciones públicas deberían coexistir. El problema reside en que en la actualidad conviven sin una regulación específica y con unas reglas del juego que son el resultado de ajustes institucionales, de cuotas territoriales, de luchas de poder y de la peculiar cultura política y administrativa y de las inercias de cada administración. Durante los últimos años, por ser generoso, este modelo de adaptación mutua parece agotado. Las patologías son la norma y el respeto a los respectivos espacios de estos tres niveles son una excepción. El resultado es una decadencia constante del espacio directivo de la Administración Cultural Pública, el dominio de la mediocridad y la no excelencia profesional, generándose administraciones con escasa fortaleza institucional y con una débil musculatura gerencial
para afrontar los retos de la gestión pública moderna que demandan tanto la sociedad como el sector cultural canario. Por este motivo, y salvo alguna excepción notable, en el ámbito específico de la cultura, nuestras administraciones públicas cada vez gestionan peor y cada vez aportan menos seguridad y energía institucional y jurídica, dificultando el desarrollo de las potencialidades de la cultura y residualizando su papel como factor de desarrollo social y económico. Todo parece indicar que se ha finiquitado el modelo y que se requiera una regulación específica vía estatutos del directivo público similar y de necesarias estrategias formativas de sensibilización y capacitación directiva. Una propuesta general e institucional de regulación del espacio directivo ha de contemplar, en mi opinión, las siguientes 8 dimensiones: arquitectura legislativa, definición de los ámbitos de las organizaciones públicas sobre las que se aplica, definición de los actores que pueden asumir las funciones directivas, el sistema de acceso junto con el de permanencia y cese de la función directiva, los procesos de selección para ocupar un puesto directivo, la evaluación y el sistema retributivo. Sobre este último no haré ninguna mención en la intervención. Ahora sí, en cambio, haré un fugaz comentario incompleto sobre alguna de estas cuestiones. Sobre la arquitectura legislativa, la regulación de la función directiva es conceptualmente organizativa y, como tal, está sujeto al respeto a la autonomía de cada administración. El primer elemento de la autonomía política y administrativa de una administración pública es su capacidad de autoorganización. Tenemos que avanzar, por lo tanto, hacia una ley canaria de regulación del espacio directivo. Segundo, sobre el tema del ámbito organizativo al que se ha de aplicar la regulación del espacio directivo. El planteamiento que les sugiero deja fuera el espacio directivo estrictamente político, es decir, los altos cargos, sean estos electos o eventuales, y también el espacio directivo administrativo, jefatura y cargos administrativos menores. Y solo debe ocuparse del ámbito directivo que está precisamente ubicado entre estos dos espacios, entre estos dos ámbitos, entre la política y la administración más operativa. Por lo tanto, lo que hay que regular es únicamente esa frontera profesional con dimensión pública. Una última cuestión. Las leyes deben manejar meridianamente claro los tipos de puestos que van a ser objeto de aplicación por esta nueva regulación y bajo ningún concepto deben dejar que cada administración tenga la facultad discrecional, por vía de la definición o de justificación de excepciones tan habituales en el ámbito de la cultura, para definir en sus respectivos aparatos administrativos qué puestos están sujetos o no a la regulación administrativa. Tercero, sobre los actores que pueden asumir las competencias directivas. Este es un punto polémico, que puede oscilar entre la resistencia corporativista funcionarial y la apertura irrestricta de ciertas teorías empresarializadoras de la Administración, de las que yo no comparto nada en absoluto. En mi opinión, la propuesta debe regirse por los principios de flexibilidad, de mérito y de competencia de mercado, todo ello debidamente regulado. Es decir, el espacio directivo de una administración debe estar abierto a sus propios funcionarios y también laborales, así como a los funcionarios y laborales de otras administraciones públicas y debe ser permeable o debe permitir el acceso a profesionales procedentes del sector privado. El objetivo debe ser atraer a los mejores perfiles profesionales para ocupar estos puestos, pero hay que dotarse de una estrategia de regulación precisa para evitar prácticas perversas, como, por ejemplo, que una administración, un cabildo, un gobierno autónomo, un ayuntamiento de tamaño grande de nuestro archipiélago, termine siendo ocupado o se nutra fundamentalmente de personal directivo procedente de otras administraciones o del sector privado y que se desprecie de forma reiterada el conocimiento institucional que acumulan sus propios funcionarios o laborales.
Lo lógico es que en las administraciones con suficiente masa crítica, como las que le he comentado, la mayoría del personal directivo profesional fuera ocupado por sus propios empleados públicos y una minoría bien buscada, bien seleccionada, bien motivada, fuera ocupada por personas de otras administraciones o del sector privado. Probablemente esto no sea aplicable a los ayuntamientos medianos y pequeños del archipiélago. Cuarto, sobre el acceso, permanencia y cese en la función directiva. La mayoría de las propuestas realizadas sobre este tema apuestan por la vía de la acreditación, por lo menos todo lo que las distintas leyes o borradores de leyes que yo he podido estudiar. La acreditación consiste en definir unos sistemas centralizados de carácter estrictamente meritocrático que aseguren de forma objetiva y neutral que aquellos que puedan acceder a la condición de directivos públicos tengan las capacidades y competencias mínimas para poder ejercer esta función con rigor. Esto es crucial en un contexto profesional como el de la gestión cultural, en la que aún no existen titulaciones de grado. Esta propuesta implica que la Administración Pública Canaria debería contar con un organismo de regulación de la dirección pública que tuviera comisiones de acreditación de directivos públicos, con un funcionamiento autónomo y neutral. Una vez que se esté acreditado para ocupar un puesto directivo público, según la propuesta que les sugiero, no se es directivo público, sino que se tiene la posibilidad de ocupar un puesto directivo en el caso que se sea seleccionado. O dicho de otro modo, cuando se convoque un determinado puesto de dirección pública, la selección solo se puede hacer entre aquellos candidatos y candidatas que estén previamente acreditados. Un comentario rapidísimo sobre la selección de los puestos directivos. Las vacantes a puestos directivos públicos deben ser objeto de concurso competitivo y abierto a todos aquellos que tengan la acreditación como directivos o directivas. En la convocatoria debería definirse claramente el perfil que se busca y, si se diera el caso, constatando de forma precisa qué perfiles de similares características no las hay entre el personal propio de la Administración. Con este mecanismo se intenta conjugar, por una parte, el derecho de los empleados de la propia Administración a promocionar, a aprovechar el conocimiento institucional que hay en la casa y, por otro, un sistema flexible y abierto que permita que entren diferentes personas o personas diferentes a aquellos puestos, en el caso de los puestos directivos que lo requieran. En cuanto al cese de los directivos profesionales, mi opinión es que deben seguir siendo discrecional. Siguen siendo un atributo discrecional de los cargos públicos, precisamente por la naturaleza de intermediación profesional entre el espacio político y el administrativo operativo. Estos puestos asumen funciones de coliderazgo de políticas y se debe garantizar un nivel mínimo de compenetración imprescindible con el alto cargo para lograr un rendimiento institucional satisfactorio. Finalmente, un comentario respecto a la permanencia. En el contexto de un sistema de selección con concursos abiertos de carácter meritocrático, en el que los buenos directivos y directivas estarán muy demandadas y podrían rápidamente sentirse atraídas por otras convocatorias, se debería establecer, salvo caso de cese por un superior, un tiempo mínimo de permanencia en un puesto. Al ocupar uno de estos puestos directivos hay que hacer un importante esfuerzo organizativo para aprender las especificidades de cada puesto y las reglas y características organizativas del entorno. Este esfuerzo hay que amortizarlo en términos de capital e inteligencia institucional. Quinto, sobre la evaluación de los cargos directivos. El objetivo de la evaluación debe tener como único objetivo establecer si el directivo o la directiva público merece continuar formando parte del colectivo de dirección pública profesional. La evaluación debería hacerla la misma comisión independiente encargada de las acreditaciones. No hay que perder de vista, sin embargo, que los procesos de evaluación, si se realizan con rigor y con seriedad, son costosos en el tiempo, en recursos organizativos y económicos. Por lo tanto, lo recomendable y realista es que se realicen por periodos largos. Por otro lado, así se garantiza una cierta perspectiva temporal en la evaluación. Termino con los comentarios sobre la necesidad de reforzar la capacidad profesional de la dirección de la Administración. La Administración pública desempeña un papel crucial como base de fortalecimiento del Estado democrático. Esto lo logra gracias a sus características constitutivas, su permanencia, su neutralidad respecto a los partidos políticos, su imparcialidad, la proporción de un asesoramiento sincero y sin miedo
y su conocimiento experto para la formulación e implementación de objetivos públicos claros. Con una administración pública deficiente es muy difícil hacer buena política. Con una administración cultural confusa e insegura es difícil la buena gobernabilidad de la cultura. Es muy difícil avanzar el proceso de transformación, es imposible conducirse del mismo modo y esperar obtener resultados mejores. Hasta aquí el apartado del liderazgo. Seré ahora extremadamente concreto. De hecho, voy a cortar, me voy a limitar a un 10% de lo que tenía previsto comentarles. Si queremos avanzar o apuntar algo más, lo hacemos en el debate. Me refiero al apartado de mis reflexiones sobre la participación, que, como ya les avancé, se refiere a una reflexión crítica sobre el actual modelo del Consejo de Cultura, el Consejo Canario de la Cultura, que es uno de los dispositivos que emanan del escasamente implementado Plan Canario de Cultura del año 2010. Yo sugeriría una reflexión que pase, como les he dicho, de profundización democrática al Consejo Canario de la Cultura y que respondería a 8 principios. En primer lugar, el Consejo debe aumentar su condición de espacio de integración. Es decir, tiene que incorporar a más personas, a más entidades, debe tener más peso el Parlamento y deben tener más peso los ayuntamientos. Segundo lugar, debe incrementar su autonomía política y administrativa. Debe salirse de la estructura jerárquica de la consejería. En todo caso, ser un órgano adherido a la consejería, aunque yo plantearía la posibilidad de avanzar con un cierto osadía y generosidad democrática a convertir al Consejo en un órgano del propio Parlamento Canario. Tercero, debe incrementar su capacidad de iniciativa. Si quieren, les comentaría cómo entiendo la posibilidad de aumentar proactivamente algunas de sus funciones. Debe dotarse de cierto carácter normativo y prescriptivo, de abandonar el modelo rácano del órgano asesor o el de la participación consultiva. Quinto, hay que proceder a su desgubernamentalización, quiero decir, que se reduzca el número de cargos de la Administración autonómica sobre el total de cargos institucionales. Hay que proceder a su desinstitucionalización, es decir, debemos reducir el número de cargos procedentes de las distintas instituciones, de los 3 niveles de la Administración, sobre el total de sus miembros. Debe reducirse la discrecionalidad de los cargos unipersonales del Consejo a favor de los órganos colegiados del mismo. Y octavo y último, y de cara a legitimar y reforzar la participación de la sociedad civil, debe primar lo social organizado sobre la figura del artista o personaje notable de la cultura que pertenece a otra época. Esto es un breve enunciado, dejo reflexiones sobre la misión, sobre las funciones, sobre la adscripción orgánica, sobre los órganos, sobre la relación a órganos civiles y colegiados, incluso sobre el proceso de transición que garantice un nivel de independencia de la parte no institucional para el debate o para otra ocasión. Muchas gracias. Voy a pasar a presentar a Pau Raussel. Pau Raussel es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, es el director de Econcult, la unidad de investigación de economía de la cultura a la que me precio ser un experto externo, y es además, y ha sido además, miembro del grupo de expertos que redactamos el reciente y escasamente publicitado Cuenta Satélite de la Cultura Canaria. Pau llega transitando estas islas desde hace ya década y pico. Es un placer tenerla aquí y acompañarle a la mesa es un auténtico honor. Bueno, buenos días, estoy encantado de estar aquí. Como todo el mundo alguna gente que ya me ha escuchado, ya sabe que yo no sé hablar sentado. Yo tengo que hablar de pie y además ya lo repito también en todos los sitios. Digo cosas distintas cuando estoy sentado y cuando estoy de pie. Entonces, para no ser contradictorio, para ser coherente, pues me pongo de pie. Bien, sobre lo que me pidió Toni que hablara. El navegador allí. ¿Basta? La flechita. Sí, no. Permite. Si no le doy, no pasa nada.
Vale. Tienes abierto el navegador también. Vale, muchas gracias. Sobre lo que me pedía Tony que hablar, la verdad es que he hecho alguna reflexión en algún momento, pero no diría que es una de las cosas de las que sobre más seguro esté hablando, y por tanto puede que algunas de las cosas que diga no me las acabe de creer del todo, y espero que la interacción también nos permita consolidar algunos de los conceptos. Bien, de lo que se trataba era de presentar un poco ciertas tensiones en el ámbito de los nuevos modelos de gobernanza, las demandas de nuevos modelos de gobernanza. Hemos de gobernar las políticas culturales desde otra perspectiva, y eso nos obliga a hacer una primera reflexión alrededor del modelo, la caricaturización del modelo convencional de las políticas culturales hasta el momento. Estamos hablando de un modelo de política cultural que no cree excesivamente en la centralidad de la acción cultural, es decir, trata la cultura desde una perspectiva cosmética, es algo que adorna a la acción colectiva o a la acción de gobierno, pero sin creerse, sin interiorizar verdaderamente la capacidad transformadora de las políticas culturales. Es decir, estamos hablando de una aproximación convencional a la política cultural que habla de lo periférico, de lo cosmético, de lo que queda bonito pero no es realmente importante, no es el cogollo de la acción transformativa de las políticas públicas. Por tanto, estamos hablando aquí no tanto de la dimensión estructural. La cultura no es entendida como algo que puede cambiar la estructura, la arquitectura, la estructura de la arquitectura socioeconómica, sino que estamos hablando un poquitín los acabados, el diseño de interiores. Pasamos un poquitín de los acabados al diseño de interiores, que sí que tiene poco que ver con la calidad de vida. Pues si uno cree el Feng Shui, ese japonés, pues si pones es diseño de interiores, no cambia la estructura socioeconómica, pero si orientas el sofá hacia el este, pues entonces te entrará la felicidad. Pero estábamos ahí. Hasta ahora no pensábamos que la cultura podía afectar, es decir, afectaba a la arquitectura, a la estructura de la arquitectura del hecho socioeconómico. Y en este sentido, también la responsabilidad era menor. Si el peligro es simplemente que sea bonito o feo, es menor que si el peligro es que se caiga el edificio o no se caiga el edificio, ¿no? Por tanto, la responsabilidad asumida desde la política cultural también era menor. Por otra parte, los responsables, los que adquieren la responsabilidad de ejecutar las políticas culturales, tienden, y en general, yo diría no solamente en el campo político, sino en el campo del conocimiento en general, teníamos o tenemos muy poca información sobre las relaciones causales entre la acción de los individuos y el hecho cultural o su dimensión simbólica. Hemos tratado, es decir, la cultura es uno de los conceptos más tratados por las ciencias sociales, las ciencias humanas, pero siempre es de una perspectiva muy holística, muy de sociología o antropología, esta discusión sobre si cultura es todo o no es todo, donde podíamos tener un conocimiento relativamente completo del hecho cultural, pero desde el punto de vista instrumental teníamos pocas herramientas para transformar los procesos. Entendemos la cultura, pero si queremos que esa cultura tenga algún efecto transformador, no sabemos o no sabíamos o no teníamos suficiente conocimiento para ver cuáles son las relaciones causales, qué palanca hay que mover para que se mueva lo otro. Sabemos que todo está conectado, que cultura es todo, pues, pero desde el punto de vista instrumental, desde el punto de vista de una aproximación más ingenieril de los procesos, no sabíamos qué palancas hay que mover para que pase lo que queremos que pase. Porque eso hay que tenerlo claro, es decir, toda política pública implica voluntad transformadora de la realidad. Si no queremos transformar la realidad, estamos hablando de otras cosas. La política pública significa que nos juntamos colectivamente con la voluntad de transformar. ¿Qué es lo que queremos transformar en el caso de la política cultural? El ecosistema del que estaba hablando Ramón Zallo. Queremos transformar las condiciones en que se produce la producción de mercado de bienes y servicios culturales, queremos transformar los hábitos y los consumos, la participación de los individuos, queremos transformar la dimensión de la participación o la interacción social alrededor del hecho simbólico, del hecho cultural. Pero si no queremos transformar nada, no estamos hablando de políticas públicas. Por tanto, esta perspectiva hay que tenerla bien clara.
Como hablaba también Ramón Zallo, hablábamos de la cultura y de otras cosas, pero teníamos también poca percepción de la conexión de la dimensión simbólica, de la dimensión cultural, con casi todos los otros ámbitos, porque somos individuos simbólicos, somos individuos donde la cultura o nuestra percepción del universo simbólico determina nuestras relaciones con todo o con casi todo lo demás. Y hasta ahora estábamos hablando, Ramón ha planteado la distinción entre cultura y comunicación, y parece que estábamos hablando de cosas distintas, pero ya ha puesto otro tipo de relaciones, es decir, cultura y urbanismo, cultura y modelos de usos de la ciudad, cultura y relación con los demás, es decir, esa visión transversal de la dimensión cultural también era relativamente pobre. Finalmente teníamos escasas herramientas, nos hemos dedicado a repetir algunos clichés y con eso nos ha funcionado relativamente bien. Ese concepto o esos paradigmas también de los que hablaba Ramón, de esa traslación entre el mecenazgo, la democratización del acceso a la cultura, democracia cultural, pero más allá de eso, habían pocas herramientas para tratar de evaluar lo que estábamos haciendo. Si uno sigue las políticas culturales, yo diría que en este país la política cultural ha mostrado uno de los más bajos niveles de diferencia en el cambio del modelo socialdemócrata al modelo de centro-derecha. No existen realmente. Hay, desde el punto de vista discursivo, pues si hay Ministerio de Cultura, no hay Ministerio de Cultura, pero que es absolutamente marginal. Yo que he seguido con bastante detenimiento, por ejemplo, las políticas culturales en el ámbito de mi comunidad autónoma, en el ámbito de Valencia, yo digo sin ninguna duda que la política más continuista entre el cambio del modelo socialdemócrata de los 80 o hasta mediados de los años 90 y el modelo de centro-derecha es la política cultural. Cambia la política sanitaria, cambia la política educativa, cambia. Y la política cultural, partimos ciertos clichés, hay ciertos discursos, pero ni tan solo en dimensiones. En el momento que más se gasta en política cultural en la Comunidad Valenciana es a principios de los años 2000, donde gobierna el centro-derecha, un personaje de estos que tenemos muchos en el ámbito de la gestión cultural, de las políticas culturales, un personaje idiosincrático, como es la Consuelo Císcar en la gestión de la Secretaría Autonómica de Cultura. Es el momento que más dinero se gasta por habitante y en función del presupuesto total. Es decir, la verdad es que tampoco tenemos discursos suficientemente diferenciados, así como tenemos un manual socialdemócrata de política sanitaria, un manual socialdemócrata de política educativa y un manual liberal o de centro-derecha. Estas cosas no están tan claras desde el punto de vista operativo. Desde el punto de vista discursivo hay algunas diferencias y hay tal cual, pero desde el punto de vista operativo no hacen cosas radicalmente distintas o no hacen cosas muy distintas. Y esto permite también o impedía también una aproximación que tuviera que ver con la evaluación. Y finalmente tenemos esa percepción que yo y alguna gente que me ha escuchado, esa percepción buenista de la cultura que hacía que ni la ciudadanía ni los sectores somos muy poco críticos. Todo aquello que sea cultura es bueno y a partir de ahí pues hay mucha menos discusión que en otros ámbitos del espacio social. Discutimos más sobre sanidad o sobre educación o sobre que sobre cultura. Si es cultura es bueno, si no es cultura es malo. Si va en contra de la cultura es malo, si va a favor de la cultura es bueno, que es también una aproximación simplista. Esto nos generaba un modelo de política cultural o distintos modelos de política cultural que yo así un poco de forma caricaturesta he reflejado aquí. El modelo cuñado. El modelo cuñado es que esto es relativamente sencillo. Cualquiera puede responsabilizarse de la política cultural. Esto es como el fútbol. Todo el mundo sabe hablar de fútbol. Y cuando no sabemos, es un espacio donde se puede, es decir, no pondríamos a alguien totalmente inexperto, totalmente desconocedor en la gestión de la política sanitaria, pues en el ámbito de la política cultural, para la política cultural sirve cualquiera, sirven los cuñados. El cuñado que no sabemos dónde colocar nos sirve para la política cultural y, por tanto, lo utilizamos y lo ubicamos ahí sin ningún problema, porque no requiere ni excesivo conocimiento, ni excesiva... pues ahí está bien. La segunda opción es que, como no tenemos manuales, ¿qué hacemos? Pues lo que se me ocurre. Es un modelo ocurrencial. ¿Qué hacemos? Pues lo que se me ocurre. Esto, el modelo valenciano, es rico y prolijo en detalles
Y el que viene, pues ¿qué se me ocurre? Pues eso que se me ocurre, que eso tiene dos versiones. Una es la versión graciosa, es decir, concedo graciosamente la ciudad del teatro porque se me ocurre, y otra es, se me ocurre lo que más me gusta. Y esto también es identificable. Por ejemplo, nosotros allí en Valencia pues, hemos visto que en términos de análisis de las políticas culturales se ha gastado históricamente en Valencia mucho más dinero en promoción del arte contemporáneo que la media de otras comunidades autónomas, por presupuesto. Bueno, ¿por qué sería esto? Bueno, pues porque en Valencia hay más artistas plásticos. Entonces tú miras... No, pues porque en Valencia el mercado del arte contemporáneo, pues, y tú miras y no hay ninguna diferencia con el resto. No, pues esto pues será porque hay más galerías. No hay ningún dato objetivo que avale por qué hay una orientación específica de la política cultural valenciana hacia el arte contemporáneo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Pues porque el responsable de política cultural primero era Ciprià Siscar, que le gusta más el arte contemporáneo que la danza o que cualquier otra disciplina artística. Y la sucesora de Ciprià Siscar en la gestión básicamente de la política cultural en Valencia fue su hermana, Consuelo Siscar, pues que parece que en la familia les gusta más el arte contemporáneo que el modelo socialdemócrata y el modelo conservador son gestionados por dos hermanos de la misma familia, y por eso se gastan más dinero en arte contemporáneo. No hay ninguna otra explicación. Llega la siguiente responsable de política cultural y la primera declaración: me gusta la zarzuela. A los siguientes presupuestos ves que los gastos destinados a programación de zarzuela son mayores. Dijo literalmente, me gustan los Beatles y la zarzuela. Y como los Beatles no pudo, pues puso zarzuela. Y este es como no tenemos excesivos criterios para evaluar, pues al final es como si el Consejo y si el ministro de Cultura decidiera promover los tomates porque le gustan más los tomates en la ensalada que el calabacín o que no le gusta menos. Pues esto relativamente lo permitimos en el ámbito de la... Y, de hecho, a los ministros, a los consejeros, a tal igual, les hacen entrevistas. ¿Y usted qué le gusta de cultura? Casi eso habría que esconderlo, para no decir que uno cae en el sesgo de sus propias preferencias personales en el ámbito de la promoción de las políticas públicas. Pero como no tenemos excesivos criterios, pues zarzuela por zarzuela. Luego tenemos otro modelo, que es porque los políticos, especialmente a quién se le asigna el modelo cuñado, tiene una versión del modelo cuñado, es una versión también, cuando estamos hablando de a quién le asignamos la política cultural, es al que tiene menos poder político, a la mujer, al joven, al partido minoritario en el caso de coaliciones, al que tiene poco poder político, etc. De manera que o tenemos al personaje carismático, que se encarga el artista de política cultural, o tenemos al poco peso político que se encarga de la política cultural. Y esto también pues, llega relativamente acomplejado frente a los cuerpos técnicos, y hay también algunos modelos de esta... Como no tenemos que... el político va al técnico y dice, ¿qué hacemos? Y el técnico, o los niveles técnicos, capturan en función de sus prácticas, de sus inercias, de sus percepciones, muchas veces también de su propio origen, porque ahora ya cada vez menos, pero una parte importante de los cuerpos técnicos en el ámbito de la gestión cultural provienen de los campos culturales, y entonces si viene alguien del teatro, ya sabes que el teatro es lo más importante. Y además cuando viene el político diciendo alguna otra cosa, ¿qué sabrá este político? Cuando aquí lo importante, que yo llevo muchos años de experiencia, y esto es lo importante. Entonces va relativamente acomplejado al ámbito artístico y se la cuelan, pues en función, aquí pasamos a la preferencia, que hay que decirlo, es menos legítimo. Los políticos los elegimos, los técnicos no los elegimos. Los políticos tenemos capacidad de tirarlos, los técnicos en principio no. Por tanto, también en la lectura de la propuesta que hace Toni de cómo combinamos esas dos dimensiones, interna y externa, y esos distintos niveles desde el ámbito de lo político, lo técnico. Otra defensa de los técnicos es el excesivo reglamentismo, por ejemplo, esto en el ámbito de la gestión del patrimonio.
Aquí no se puede hacer nada que no sea lo que hacemos siempre, lo que decidimos nosotros, porque los reglamentos y las leyes son absolutamente nos dicen qué es lo que... y son los técnicos los que controlan ese modelo. Bueno, y finalmente utilizamos las políticas culturales compensatorias para compensar ¿a quién? Pues o a gente de la oferta, que ¿quiénes son la gente de la oferta? Son artistas, creadores. ¿Por qué es importante compensar a los artistas y a los creadores? Pues porque acceden fácilmente a los medios de comunicación, porque para eso son comunicadores, para eso son, es decir, dominan el lenguaje simbólico y, por tanto, y hay que tenerlos relativamente contentos y hay políticas que se pueden explicar perfectamente para compensar. Y a veces también se utilizan para compensar a grupos de demanda. Clase media, media ilustrada, que viene de la universidad, que quieren festival de jazz porque no hay oferta de mercado y pues bueno, y esto además viste mucho y nadie va a cuestionar que nosotros planteemos un festival de jazz porque hay una demanda de este tipo de gente y esto además da glamour y nos permite hacer fotos, no tiene ningún coste. Ser política cultural, por otra parte, o política cultural, por otra parte, es difícil. Yo estoy hablando siempre caricaturizando un modelo convencional. Tiene pocos costes, es difícil meter la pata de verdad, en el ámbito de la política cultural. Es decir, es más difícil ser ministro de Interior que ministro de Cultura. Tiene glamour, te hace fotos con los artistas. Es un puesto por el que se genera cierta proyección. Muchos políticos importantes han pasado antes por la política cultural, especialmente, o quizá más significativo en los últimos tiempos, también en el ámbito de la derecha, que les da cierta pátina, pues qué decir. Esperanza Aguirre ha sido ministra de Cultura, no sé, en el caso valenciano, pues Esteban González Pons, el propio presidente había sido antes consejero de Cultura, etc. Es una cosa que es difícil meter la pata a fondo. Lo único que tienes que demostrar, no meter para que no hagan chascarrillos, no sé si es cierto o no es cierto, en la época de Esperanza Aguirre, que decían como dijo una pregunta esta que le hicieron Sara Varas, o no sé, me acuerdo, pues si evitas eso que hagan chascarrillos, pero ya no va mucho más allá, lo otro, lo que hagas en política cultural, ahora si no sabes quién es Sara Varas, pues, o no me acuerdo quién era la anécdota, Sara Magos. Sí, es verdad que eso. Pero ya está, no le evaluaban la política cultural, sino el sector de la cultura hacía chascarrillos sobre, fíjate qué inculta es, que no sabe, qué ministra de Cultura que no sabe quién es Sara Mago. Que eso al ministro de Agricultura no le exigimos que sepa cuántas variedades de tomates hay, es decir, el nivel de exigencia que casi es un riesgo, es decir, que sea muy culto, un ministro de Cultura, un responsable de política cultural, tiene sus riesgos, porque al final pagaremos sus propias preferencias en el ámbito de la cultura, y las pagaremos entre todos. Por tanto, mejor que no sea demasiado culto, no consuma demasiado bienes y servicios culturales, sino para hacer política cultural no hace falta saber de cultura, quiero decir, hace falta saber de política cultural. De manera que un artista, un creador, no necesariamente es un buen gestor cultural. Habitualmente es un muy mal gestor cultural o un muy mal político cultural. Nunca le preguntaríamos. Y aquí hay por esa pérdida, por ese cierto complejo frente a la clase creativa, que tiene glamour, que aquí hay cierta aproximación acomplejada y le preguntamos a los artistas o a los directores de cine cómo hacer la política cinematográfica. Nadie le pregunta a un taxista cómo hacer la política de transportes. Entonces aquí hay algunos agentes culturales que tienen conocimientos sobre políticas culturales, pero la mayoría ni tienen por qué tenerla. Pero a veces les otorgamos excesiva responsabilidad en el ámbito de las... No hay que olvidar, las políticas culturales no son para los sectores culturales, son para los ciudadanos como cualquier otra política pública. La política sanitaria no es para el sector sanitario, es para satisfacer las necesidades de salud de los ciudadanos. Y para eso necesitamos un potente sector sanitario, un eficiente sector sanitario. Pero es instrumental. Todas las políticas públicas van orientadas a los ciudadanos. Bien, este modelo lo hemos superado. Este modelo yo creo que lo hemos superado o estamos en vías de superarlo.
Y bueno, si tuviéramos que plantear, bueno, ¿para qué nos puede servir en esa voluntad transformadora? En esa voluntad transformadora, ¿para qué nos puede servir la política cultural? Nosotros trabajamos con este esquema. Yo no sé si es del todo válido o no es del todo válido. La política cultural es un poco como un antibiótico de amplio espectro. Nos puede servir para muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el campo intrínseco de la política cultural? El campo intrínseco de la política cultural es la satisfacción de los derechos culturales de la ciudadanía. Lo que queremos es transformar la dimensión simbólica de los individuos a través de la satisfacción de sus derechos culturales. Y estos derechos, a mí me gusta mucho cómo están clasificados aquí, son de muchos tipos y tal y cual, pero básicamente los podíamos agrupar el derecho a construir tu identidad a través de la dimensión simbólica, de manera individual y de manera colectiva. Por tanto, el Estado, la Administración, ha de proveer los recursos para que uno pueda construir su propia identidad individual y colectiva. En el ámbito individual esto significa, por ejemplo, que no solamente se ha de proveer la alta cultura, porque esto construye identidades de determinados colectivos y no de otros, entonces la combinación entre cultura popular o expresiones minoritarias de la cultura, desde las culturas jóvenes, las culturas urbanas, etcétera, etcétera. Hemos de proveer los recursos para que de manera individual y colectiva se construyan las identidades, porque esto es uno de los derechos culturales. El derecho a la participación. Lo planteo así porque luego vamos a hablar dónde podemos encontrar nuevos modelos de gobernanza en cada una de estas dimensiones. El derecho es el concepto tradicional de democracia cultural, de democratización de la cultura, pero va un poquitín más allá, no solamente a participar como espectadores o como usuarios, sino también a participar en la propia definición de la dimensión simbólica de un territorio o una comunidad, es decir, a participar en la propia definición de la política cultural, de la estrategia colectiva en el ámbito de lo simbólico. Y luego a mí hay un derecho que me parece muy importante, y yo creo que esto es de los más maltratados en el modelo de política cultural convencional, el derecho a expresarse a través de las disciplinas artísticas, de los lenguajes simbólicos, el derecho a comunicar, a sentir, a emocionarse a través de las manifestaciones culturales, de las manifestaciones artísticas. Y esto es un derecho, es decir, no se trata de ir al teatro, que también podría ser a través de ir al teatro, sino se trata de tener la capacidad de comunicarse, expresarse, tener las habilidades, las capacidades para pintar, para hacer teatro, para hacer fotografías, etcétera, etcétera. Me parece que es uno de los derechos más maltratados en el ámbito de las políticas culturales. Nos ocupamos muy poco de este tipo de derechos. Bien, esta sería la dimensión intrínseca de la política cultural. ¿Para qué nos sirve la política cultural? Nos sirve para eso y esto nos sirve por la propia definición de política cultural. Pero tenemos la suerte, o no sé, la mala suerte, no sé si es suerte o mala suerte, que funcionalmente la cultura nos sirve para bastantes otras cosas. Y nos sirve para la economía. ¿Por qué nos sirve para la economía? Pues efectivamente porque la cultura genera valor añadido, porque genera ocupación, pero además va un poquitín más allá. No solamente una cuestión de número de empleos y número de valor añadido, sino, pues por ejemplo, los empleos que genera la cultura son percibidos de mayor calidad que en la media de los sectores, que el de los otros sectores. Es decir, percibidos significa que aunque objetivamente son peores, y como hemos visto, el proceso de precarización, cuando uno trabaja irregularmente por proyectos, con mucho más estrés, peor pagado que la media para el mismo nivel de formación, etcétera, etcétera, a pesar de eso, la gente está satisfecha de trabajar en los sectores culturales. Es decir, muestra unos niveles de satisfacción superiores a la media. Es decir, aquí no estamos hablando solamente en términos cuantitativos, incluso llegamos más allá cuando hablamos de los objetivos económicos. Si vamos hasta el final, finalmente hay algunos autores, como ahora veremos, que defienden que los sectores culturales y creativos, es decir, todas las manifestaciones que tienen que ver, todo el ecosistema, no solamente la parte de mercado, sino todo el ecosistema cultural, es el sustrato de la capacidad de innovación de un territorio. Y esto es lo que nos hace una buena o mala comportamiento en el ámbito económico, esa capacidad de innovación, y por tanto va mucho más allá. No es solamente el impacto en términos de empleo y en términos de, como ha comentado también Ramón Zayos, estamos hablando casi, yo diría, del I+D social. Los sectores culturales y creativos contienen el I+D social. Por tanto, no es solamente, es decir, esta dimensión económica hay que verla con una mayor profundidad y efectivamente hemos
cometido algunos riesgos, el paradigma que hablaba también Ramón Zallo de convertir todos los objetivos culturales en términos de su rentabilidad económica, pues yo creo que es un error. También me da la sensación de que volvemos a una posición un poco más equilibrada después del péndulo, después de esa visión culturalista del arte por el arte o la cultura por la cultura, a una visión absolutamente centrada en la dimensión económica, pues estamos o deberíamos ir hacia una posición mucho más centrada. Pero también los sectores culturales y creativos nos sirven, hemos visto que los sectores culturales y creativos nos sirven, tienen implicaciones socioeducativas, hemos visto la formación cultural en los resultados educativos, hemos visto el efecto de la cultura en la sanidad. Hay unos trabajos de Pierluigi Sacco que calculan lo que nos ahorraríamos en sanidad si gastáramos más en cultura, porque todos los consumos culturales tienen efectos sobre la calidad de vida. Sobre la esperanza de vida, sobre los años que vivimos en buenas condiciones. Es decir, nos sirve para todo, incluso para estas cosas que estaríamos en esos otros, para la generación de la cohesión social a través de la identidad, que pues yo no sé si es lo más importante o no es lo más importante. Ayer cuando hablábamos con Xavi Fina, a mí que me parece esto del... pues yo creo que es importante para la utilidad, para el bienestar, para la felicidad, es decir, sentirse de un determinado espacio, relativamente orgulloso, como decía el discurso, pero no tiene nada que ver con los condicionantes objetivos, eso se puede construir, el discurso se puede construir, pues hay que estar orgulloso de ese canario, pues ¿por qué hay que estar orgulloso de ese canario, o de ser vasco, de ser valenciano? Pues porque a uno se incrementa su utilidad, su bienestar, está correlacionado el nivel de felicidad con el sentido de pertenencia, de identidad y tal y cual. Yo lo veo desde un punto de vista muy instrumental, pero hay gente que lo vive desde una manera mucho más pasional. Y eso permite la cohesión social y tiene otros efectos que son beneficiosos en particular. Es más fácil gestionar en todos los ámbitos una sociedad cohesionada socialmente, aunque también tiene sus riesgos, porque la innovación significa, que de eso hablaremos un poquitín, la innovación significa también romper los status quo, cuestionar la cohesión y esto es lo que nos permite. Ahí estamos en doble filo de la navaja. Bueno, y luego también es muy importante para el tema de la comunicación cómo nos relacionamos con los otros, que también lo ha destacado Ramón, la comunicación y la marca de los territorios, y si lo hablamos en términos más negativos, la propia propaganda. Y de hecho, una parte importante de la utilización de los gobiernos de las políticas culturales tiene que ver más con esta parte de aquí de la propaganda que con la comunicación en sentido positivo. Bien. Este modelo convencional, por ejemplo, se plantea, y esto nos lleva a la discusión, se plantea, bueno, pues ya está bien de hacer política cultural en el sentido estricto, y lo que queremos es que las instituciones culturales tengan continuidad y es más importante la cultura. Y ahí se plantea el código de buenas prácticas, que significa que para las instituciones culturales, es decir, para gestionar la política cultural, contratamos en concursos abiertos a profesionales que traen su proyecto. A mí esto me parece un error garrafal, y esto es asumir que no se puede hacer política cultural. Es decir, que no hay modelos de política cultural. Que nosotros le decimos al personaje idiosincrático, dinos qué tenemos que hacer, trae tu proyecto y dinos qué tenemos que hacer en política cultural. Yo esto es un artículo que escribí alrededor del concurso del IBAM, de la dirección del IBAM, pero leo así muy rápidamente, pero ante la complejada impericia de los policymakers, la casta de los directores de museos se ha subrogado el derecho de interpretar cuáles son las necesidades y demandas de una comunidad que misteriosamente suele coincidir con su idiosincrática, personal, original y creativa visión del mundo del arte contemporáneo. Esto es, uno de estos famosos directores de museos, afirmaba sobre su cambio del MACBA al Reina Sofía. La gracia de todo esto es que en el pasado me habían ofrecido venir con Carmen Calvo y no quise. No tocaba. Estaba en pleno desarrollo de mi proyecto en el MACBA. Ahora sí, porque ya terminé lo que quería hacer, y si sigues mucho tiempo en una institución la matas, se anquilosa. Ahora no he sido nombrado, he sido elegido. Es el personaje que a través de las instituciones culturales, de la dirección de la escuela, nos indica qué es lo que se tiene que hacer en política cultural. A mí esto me parece una aproximación absolutamente equivocada. Como, naturalmente, que las instituciones culturales reclaman continuidad, porque es más fácil
hacer una gestión continuada, pero eso también lo reclaman los hospitales, la educación, y nadie se le ocurre que cuando cambia un gobierno no cambia el director general de la pequeña empresa. Y sí, o sea, sí cambia el director general y no cambia el director de una institución que es la herramienta de la Generalitat Valenciana para hacer políticas de promoción sobre el arte contemporáneo. Es la herramienta de políticas públicas relacionadas con el arte contemporáneo. ¿Cómo no va a cambiar cuando hay un cambio de gobierno? ¿Por qué los ciudadanos tienen capacidad para elegir cuál es la política industrial a través de cambios de gobierno y no, o la política educativa o la política sanitaria y no la política cultural? Aquí, efectivamente, esto supera, es decir, ¿qué significa este modelo? Superar el cuñado, que no vale poner al cuñado, que hay que tener, pero es un avance bastante limitado. No creo que tengamos que derogar la responsabilidad en el ámbito, los objetivos, los que están legitimados para definir los objetivos en política cultural son los políticos, para eso los elegimos los ciudadanos en una democracia representativa. Luego veremos que hay otras maneras de interactuar, pero en principio no podemos dejar que estos directores de las grandes instituciones culturales determinen los objetivos de política pública. Lo que tú puedes hacer es decir, a ver, mis objetivos en el IBAM son este y este. Tráeme tu proyecto y a ver cómo solucionas, cómo consigues instrumentalmente, operativamente conseguir estos objetivos. Pero los objetivos los defino yo, no me traigas tu proyecto. Esto es desresponsabilizarse de la política cultural, con este complejo siempre del ámbito de los policy makers frente al campo cultural, ¿no? Por tanto, hay que reclamar, la política la hacen los políticos. Que esto es otra cosa que utilicemos las instituciones culturales para colocar amigos, pero esto es otro problema. Esto es otro problema. Desde el punto de vista normativo, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la centralidad de la cultura y la comunicación. Esto lo dice hoy todo el mundo, no hay ninguna discusión. No hay nadie en el ámbito global que diga que la cultura no es importante para los procesos de desarrollo. Nos lo dice la OCDE, nos lo dice la Comisión Europea, nos lo dice la OEI, nos lo dice... Todo el mundo está absolutamente... Nos lo dice la UNESCO, la última declaración de la UNESCO. Esto es un discurso que está en el top y que nadie lo discute. No hay ninguna organización que no le dé la relevancia, o mucha relevancia, a las políticas culturales o a la propia cultura para los procesos de desarrollo, que van más allá de la dimensión estrictamente económica, pero es un discurso que es difícilmente trasladable de esos discursos top a la práctica efectiva de la política, por ejemplo, en el ámbito regional. Es decir, nosotros ahora, por ejemplo, estamos nos han encargado que ayudemos o colaboremos en el diseño de las políticas culturales de la Comunidad Valenciana, el nuevo gobierno, y el consejero de Hacienda es también colega nuestro de la Facultad de Economía, el antiguo decano de la Facultad de Economía, que ha escrito artículos donde defiende el efecto de los sectores culturales y creativos sobre la productividad, sobre la renta per cápita regional, etcétera, etcétera. Ahora, cuando le vas y dices, entonces, tú que lo dices académicamente y que está claro que la Comisión nos lo dice, que nos lo dice la OCDE, que tal y cual, bueno, vamos a pasar del 0,6 del total del presupuesto, vamos a pasar al 3. Imposible. Esto es un tabú. Es decir, se trata de un proceso que está claro en el top, pero que es muy difícil trasladar a prácticas operativas y reales en el ámbito de las políticas regionales. Podemos entender la política cultural desde... O sea, política cultural del bienestar significa esa. Bueno, vamos a dedicarnos solamente a la satisfacción de los derechos culturales y esto incrementa nuestro bienestar social, pero nos cuesta pasta. Tiene un coste de oportunidad en otros sectores. El segundo nivel es, no, los sectores culturales, por su dimensión, por sus características, son igual que otros sectores y, por tanto, cuando miramos las ayudas al automóvil, pues las comparamos si van mejor las ayudas al sector cultural y creativo. Bien. El tercer nivel, no, es que el sector cultural y creativo tiene capacidad para transformar la capacidad de desarrollo de un determinado territorio. No es igual que los otros sectores. Afecta de manera distinta al crecimiento potencial. Y otro escalón que sería, era la visión esta que os he comentado antes, que era los sectores culturales y creativos, en lo que su sistema cultural es el sustrato del I+D social y, por tanto, es el elemento estratégico para el desarrollo de los territorios. De estos niveles,
Por ejemplo, la Comisión Europea nos ha obligado. La Comisión Europea ahora para dar la pasta de los fondos regionales nos dice, por favor, decidme en qué queréis especializaros de manera smart, que hablan ellos en la terminología europea. Y en la guía que te dicen, cuando estudiéis en qué queréis especializaros, por favor, mirad con atención el papel de los sectores culturales y creativos, porque puede ser una vía smart de especialización. Pero esto es muy difícil trasladarlo. Nadie lo incorpora desde el ámbito de las políticas regionales. Bueno, por tanto, una cosa que ha cambiado es la creciente centralidad de la política cultural. No lo podemos creer más o menos, pero es distinto. Es distinto. El papel que juega la cultura en Europa, la percepción sobre el papel que juega la cultura en Europa en estos momentos es bastante distinto a cómo era hace 10 años. Lo que también ha cambiado es la cantidad de información que tenemos. Hasta ahora teníamos poca información y, por tanto, los procesos de evaluación eran muy pobres, tal igual. Hoy sabemos muchísimas cosas de los sectores culturales y creativos, la actividad del ecosistema cultural, como queramos aproximarnos, con un grado de detalle no le incorporamos. Es decir, nosotros que nos dedicamos al ámbito de la investigación en el análisis de los fenómenos culturales, no utilizamos toda la información disponible. En estos momentos hay más información de la que utilizamos, de la que convertimos en inteligencia para la gestión de los sectores. Hay un gran campo por hacer y, por tanto, que nos permite, por ejemplo, la evaluación. Hasta ahora, no, pero eso no se puede medir, eso no sabemos. Pues, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Pues miramos, no sé, si el efecto a largo plazo de la educación. No. Hoy tenemos información, los recursos que nos permiten evaluar si los programas en los años 80 de que los estudiantes fueran a teatro, si ha tenido un efecto en la ampliación de las audiencias hoy. Y eso lo podemos estudiar, tenemos que dedicarle recursos y tiempo y tal y cual, pero eso lo podríamos evaluar y de manera que podríamos encontrar el resultado y decir que no fue efectivo y que no es cierto que llevar a los estudiantes al teatro no amplíe las audiencias. Eso tenemos la constancia y repetimos cómo hacer que los niños, cuando alguien quiere hacer campañas de promoción lectora, decimos, pues que lean, habituar a los niños. Los niños son en este país los que más leen, los de 10 a 14 años son en este país los que más leen. Cuando alguien habla de promoción lectora, a los niños, que lean los niños, para crear futuros. Y no es cierto, tenemos hoy información que no es cierto, no hacemos caso a la información que tenemos sobre el elevado grado de ineficacia de la mayoría de las políticas culturales. Es decir, las políticas culturales pueden hacer esto, pero no significa que lo hacen. Las políticas culturales convencionales son probablemente las políticas públicas más ineficaces, más ineficientes y más injustas de todas las políticas públicas. La política cultural básicamente consiste en coger el dinero de todos y dárselo a la clase media alta, básicamente. Y esto lo sabemos, tenemos la información, no queremos hacerle demasiado caso y repetimos fórmulas y clichés que hemos hecho hasta ahora, pero yo creo que estamos en un nuevo tiempo que con la información, por tanto, podemos, y esta información nos sirve para muchas cosas. Bien, y luego, es decir, mayor centralidad de la cultura, mayor información y luego, como también hemos señalado aquí o como se ha señalado antes, hay una mayor demanda de nuevos modelos de gobernanza. Y hemos comprobado cuando la administración ha dejado de actuar que el ecosistema cultural en algunos casos ha sido mucho más rico que cuando actuaba la administración. Esto no quiere decir convertir, esto no quiere decir desresponsabilizar a la administración, pero sí nuevos modelos. Hasta ahora, la visión de los agentes culturales o de los activistas culturales o de la ciudadanía activa era hacia la administración y reaccionaba en función de lo que hacía la administración. Con la desaparición de la administración, debido a la crisis, lo que hemos hecho dejar de mirar hacia arriba y hacer cosas mirando horizontalmente, interactuando. Y nos hemos dado cuenta que aparecen esta nueva cultura colaborativa, y todo eso combinado naturalmente con la revolución tecnológica, etcétera, etcétera. Pero nos hemos dado cuenta que esa visión relativamente paternalista de la administración se puede combinar, yo no digo sustituir, se puede combinar con una mayor autonomía de las decisiones individuales. Estamos hablando de química inestable, estamos hablando de un espacio donde en algunos casos combinamos unas cosas y sale determinado resultado y en el siguiente momento o otro espacio combinado y sale una bomba en vez de un resultado positivo. Por suerte o por desgracia tenemos muy poco control sobre los procesos de gestión
de la dimensión simbólica. No sabemos cómo hacerlo. Es decir, las políticas culturales tienen muchos agujeros en las relaciones causales. Podemos encontrar incluso, yo esto lo suelo decir en Cataluña y no lo suelo decir en otros lados, pero como aquí hay un catalán, lo transmitirá. Si uno ve, es decir, estamos hablando, por ejemplo, del modelo Barcelona como el espacio de ciudad creativa y basada en el conocimiento y tal igual, es un bluff. Barcelona es solamente discurso. Si uno ve los datos, y eso es accesible a cualquiera, si uno ve los datos, ¿ves? La tasa, es decir, ¿qué significa esto de Barcelona como modelo de ciudad creativa, de la sociedad del conocimiento, tal y cual? Significa que esa capacidad mejora, tiene que tener algún reflejo en la mejora de sus indicadores económicos, que mejora la productividad, que mejora la renta per cápita. Si uno compara los datos de los últimos 10 años, que ahora hay, antes no había datos en el ámbito metropolitano y tal igual, pero hoy hay, si uno compara, pues la evolución de la productividad media en Barcelona está muy por debajo de la mayoría de las ciudades europeas. La evolución en los últimos 10 años, que era cuando estábamos oyendo eso del modelo Barcelona. Hay muchas cosas que son bastante bluff y que tenemos en estos momentos capacidad para detectar si efectivamente los comportamientos se corresponden con esos discursos. El discurso es importante, pero si no hay proceso de transformación de la realidad socioeconómica, estamos siendo ineficaces en las políticas culturales. Nos hemos dado cuenta que hay realidades muy distintas, que hay muchas maneras de organizarse, que hay, y con resultados bastante sorprendentes. Bien. Ya en el final. Bueno, ¿dónde podemos cambiar los modelos de gobernanza? Efectivamente, si hablamos del derecho a la identidad, yo creo que en el ámbito de la satisfacción del derecho a la identidad individual, aquí lo que tenemos que hacer es dejar que los individuos manifiesten sus necesidades en el ámbito expresivo, es decir, dejar que las cosas pasen y facilitar que las cosas pasen. En el ámbito de las identidades colectivas, aquí yo no veo manera de ampliar el modelo de gobernanza. Un proyecto colectivo es un proyecto liderado y alguien tiene que decir qué significa sentirse canario y si hay que estar orgulloso del español canario o no del español canario, pero no soy capaz de entrever cuáles son los modelos participativos para definir. Esto normalmente los sentidos de identidad colectivos en el ámbito territorial pues, son definidos por una élite que va desde lo económico a lo intelectual y tal y cual, que hacen ciertos discursos alrededor del valor diferencial, pero no sé si esto se puede participar. Es decir, bueno, vamos a ver, vamos a hacer referéndum sobre ¿es importante hablar con acento canario o no? ¿Qué importancia le damos? Y hacer eso procesos más o menos participativos. Las identidades colectivas, en términos históricos, a lo mejor alguien me ilustre de alguna manera de hacerlo de otra manera, pero han sido ciertas élites que definen qué es lo importante, qué no es lo importante, cuáles son las batallas que hay que remarcar y cuáles no, y cuáles las derrotas y las victorias. Y eso no sé cómo se puede hacer, o no soy capaz de entender cómo se puede hacer democráticamente. El derecho a acceder y a participar. A mí este es un gran campo de ampliación de los modelos de gobernanza. Yo creo que se acabó el modelo de determinar desde la administración qué es lo que hay que ver, qué es lo que hay que programar y qué es lo que hay que... De nuevo, aquí hay un proceso de dejar que las cosas ocurran y facilitarlas. Dejar que la sociedad determine los grupos organizados, las redes, etcétera, y facilitar esas cosas. Y, por tanto, yo atendiendo a esto, yo acabaría con los grandes planes de programación, de teatro, los grandes museos. Si estamos hablando de satisfacer el derecho a participar y acceder a la cultura, aquí hay un campo, y normalmente la visión, tanto liberal como socialdemócrata, ha sido absolutamente paternalista y determinando qué es lo que se tiene que ver, qué es la aparición de lo digital, las nuevas identidades, todo esto pone en cuestión. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la administración? Pues probablemente eso, ser liberal en lo micro, de manera que sea la sociedad la que determine, y organizado en lo macro, diría yo. Pero esto es un ejercicio que tampoco sé muy bien cómo formularlo desde el punto de vista operativo. Y en el ámbito del derecho a sentir, a emocionarse, que yo creo que es un derecho no satisfecho, nos tenemos que olvidar, o si tuviéramos que elegir en términos de costes de oportunidad, yo dedicaría muchos más recursos al ámbito
de la capacitación al ámbito de la expresión amateur, al ámbito, porque además también alguna aproximación experimental tenemos estas cosas, que esto genera mucha más utilidad y satisfacción que incluso, es decir, en la capacidad para comunicarse a través de la música genera más utilidad, más bienestar, más felicidad que sentirse canario, en términos comparativos, ¿no? Por tanto, yo creo que es un campo que... En el ámbito de los objetivos económicos, pues lamentablemente, si el objetivo de la política cultural es conseguir determinados objetivos económicos, aquí tenemos que buscar una solución técnica. Tenemos que buscar una solución técnica y esto tampoco le veo mucho espacio para la participación. Pues si lo que tú quieres es mejorar la productividad de la región, no sé qué, no sé cuántos, y el mejor sector para hacer eso es el sector audiovisual o el sector de las comunicaciones, pues no sé dónde podemos dejar estos nuevos modelos de gobernanza. Si entramos en los otros ámbitos de los otros objetivos, aquí, como es un cajón desastre, nos vale para todo. Pero sí que me gustaría señalar, cuidado con los procesos de participación. El campo de la cultura es también el campo de la innovación. La innovación, primero, no se puede planificar, sería casi contradictorio o es difícil de planificar. Y en segundo lugar, la innovación significa romper los consensos sociales, romper el status quo, y esto tampoco se puede democratizar. Pues a veces hay que plantearse cierta dejación de responsabilidades, dejemos a los visionarios en el campo artístico que nos hagan de cuando en cuando propuestas y nos sumemos ciegamente, y ya veremos, con responsabilidad, luego le exigiremos responsabilidad, pero no votemos el proyecto, la visión. Una visión participada es una visión mediocre, en términos de visionario, de que es capaz de anticipar aquello que el conjunto de la ciudadanía no es capaz. Entonces, yo dejaría, en algunos casos y en algunos momentos, a los creadores, a los artistas, que nos lleven al sitio que nos quieran llevar, sin democracia, porque lo que estamos hablando es de proyectos, de visiones que tienen que ver con la innovación, con la creatividad, que no podemos obtener información del pasado, sino son disruptivas, y algunas veces, yo diría también, que en el campo de la política profesional, es decir, yo estoy dispuesto a confiar en políticos o políticas visionarios, que tengan proyectos desde ese espacio del liderazgo de lo colectivo, como confío en algunos, pero con esta perspectiva, con la asunción de responsabilidades y con la posibilidad de plantear de equívoco. Si nos hemos equivocado, pues volvemos atrás y ¡pam! Y ya está, con esta... Entonces, hay algún espacio ahí en el ámbito de los otros objetivos que tienen que ver con la cohesión social, con la proyección hacia el futuro, donde yo me dejo llevar. Yo me dejaría llevar si tuviéramos creadores visionarios, si tuviéramos políticos smarts o carismáticos, con capacidad de previsión o visión del futuro, que conlleva algunos riesgos. Efectivamente conlleva algunos riesgos, pero yo, por la propia función del arte y la cultura, estoy dispuesto a correr esos riesgos, porque tiene que tener cierto objetivo disruptivo, que rompa los consensos, que genere nuevas, este concepto schumpeteriano de la destrucción creativa, ¿no? Pues esto probablemente participadamente es muy difícil de conseguir. Con esto no quiero decir que no haya procesos colectivos de creación, de innovación, etcétera, etcétera, pero estoy planteando más de proyectos y visiones a medio y largo plazo. Bueno, pues antes del almuerzo, que está en principio programado para las 2, que les recuerdo que es en el piso inferior a este, tenemos 20 minutos para realizar un intercambio. Sí. Por romper un poco el fuego, quizás, en ese papel central de la cultura que se está concibiendo ya como algo transversal, estamos viendo que en ocasiones pierde peso, como el caso de Barcelona, que lo citábamos, donde se destruye una regiduría, una concejalía, para crear un comisionado donde interviene participación, economía
qué hacemos con eso? No creo que, en mi opinión, no creo que sea bueno que se pierda peso específico en la cultura. ¿Que se pierda qué, perdona? Peso concreto y real de la cultura. Yo creo que... No, con este me vale, ¿no? Yo creo que eso va contra tendencia. Mi percepción, que a lo mejor no, yo creo que va permeando la idea de la mayor centralidad de la cultura, y yo creo que independientemente de los mecanismos organizativos, pero yo sí que tengo cierta percepción de que hoy en día los responsables de cultura pintan algo más y de una manera más transversal. No sé si coincides o qué. No. No coincide. Ya me lo imaginaba yo que... Hombre, vamos a ver. El indicador que yo puedo tener es que a mí hace 20 años nadie se le ocurría preguntarme sobre aspectos relacionados con la cultura, y hoy me preguntan mucho. Si eso puede ser un indicador sobre la creciente centralidad, es decir, hace 20 años no sentían la necesidad de preguntar porque todo el mundo era el cuñado, todo el mundo sabía y todo el mundo tal igual, y hoy me da la sensación de que un poco más sí. Pero vamos, esto es una percepción también, un indicador muy ad hoc. Alejandro había pedido la palabra. Sí. Pau, no sé si nadas y guardas la ropa cuando primero dices que hay que fomentar la participación y luego afirmas que yo me dejaría llevar, ¿no? Me gustaría que abundara más en ese espacio, que me parece que es uno de los espacios clave y quizá por eso genera más dudas y por lo tanto también más incapacidad para definirse realmente sobre cuál sería la tendencia, ¿no? Porque por un lado sí que parece claro que el saber ocupa un lugar y que quizá, digo yo también desde la duda y nadando y guardando la ropa, que lo democrático en cultura a lo mejor es que hable el que sabe. No lo sé, pero me gustaría que definieras un poco más tu opinión. Hace unos años, trabajando en proyectos en el ámbito de la biblioteca, se pensó en preguntar a los usuarios de las bibliotecas lo que querían y lo que soñaban como biblioteca pública ideal, y dio lugar a salas de estudio. Evidentemente es mucho más amplio el espectro en el que una biblioteca concebida como centro de información o como centro cultural puede moverse. Me gustaría eso, que definieras un poco más por ahí, porque antes, incluso en la anterior también, en el momento de definir el estatuto de los creadores, pues nos movíamos en ese mismo espacio de indefinición. Pues no sé si voy a poder adelantar mucho. Es decir, yo creo que tenemos que tener claro cada intervención, es decir, esta dimensión multidimensional de las políticas culturales que permiten conseguir muchas cosas, no quiere decir que la misma medida consiga varios objetivos. Entonces hay que tenerlo claro. A veces sí tienen algunos efectos de abortamiento sobre otros objetivos, pero hay que tener claro cuál es el objetivo que persigues, ¿no? Yo creo que una parte de los objetivos en el ámbito de las políticas culturales es generar sueños. Y entonces, en ese objetivo yo me dejo llevar, porque hay profesionales del sueño y hay gente que lo sabe, es capaz de generar esos sueños. Si estamos de acuerdo en que ese es el objetivo y los recursos y las instituciones para ese objetivo, pues ahí podríamos pensar en esos procesos de liderazgo, yo diría tanto del ámbito estrictamente creativo, como en algunos casos del liderazgo político de algunos políticos o políticas con capacidad para establecer o para generar sueños colectivos, o son sueños individuales o sueños particulares, pero que pueden encajar en esas dinámicas colectivas. En ese ámbito es donde yo limitaría ese dejarme llevar, ¿no? Pero luego, de nuevo, estamos en un nivel de abstracción que luego operativamente, bueno, ¿y eso qué significa desde el punto de vista operativo de la formulación de las políticas culturales? Pues no sabría cómo concretarlo.
hago uso del privilegio del micro. Sobre esto yo creo que la manera de intentar cuadrar el círculo, lo cual ya por definición es una tarea imposible, estoy hablando contigo Alejandro y contigo Pau, ese yo lo sustituiría por un yo colectivo. Entonces el yo colectivo, que lo intentaría además dotarlo de un marco y una forma normativizada, garantista, para que no dependiera ese yo colectivo de la gracia de un yo individual, que permitiera establecer marcos de codecisión y de corresponsabilidad. Y entendiendo esto además de una manera no controladora, fiscalizadora, sino la idea del marco, el marco de codecisión, el marco de participación es un marco para construir colectivamente la agenda, las preguntas, para controlar y producir la información, para establecer la deliberación, para conducir y protagonizar la implementación, para después posteriormente hacer la evaluación y el control. Me interesa mucho despejar de la idea de la participación de la sociedad civil buena contra lo político malo, espacios de codecisión y aquí lo que se trataría es de intentar que estos dispositivos colectivos tuvieran la suficiente sensibilidad para identificar a esos motores de los sueños, de los cambios y que se dejara, es decir, se arriesgara a dejarse llevar en determinados aspectos de las decisiones que afectan al ámbito o al ecosistema cultural local. Joder, qué bien lo he dicho, ¿eh? Más preguntas. Preguntas, opiniones, cosas. Pues voy a hacer lo que hago habitualmente y entonces alguien suele preguntar, yo lo sabía. Jerónimo. Pau, ¿qué tal? Tú llevas elaborando estudios sobre el impacto del sector cultural. Sobre el impacto del sector cultural en el sistema económico, pues llevas muchos años. De hecho, has participado en un estudio de referencia avalado por la Unión Europea en el que se han demostrado determinadas cuestiones. Sin embargo, yo tengo que confesar, he trabajado en el ámbito regional, he trabajado en el ámbito local y una de las consecuencias de la crisis ha sido la de, como si de repente todos esos manuales hubiesen desaparecido. A la hora de la verdad, cuando hay que negociar un presupuesto, cuando hay que redistribuir los recursos, todos esos artículos que son leídos casi en exclusividad por profesionales de la gestión cultural o profesionales del ámbito de la academia, no sirven para nada. Todos sabemos, como tú bien decías, lo dice la UNESCO, lo dice la ONU, lo dice la Unión Europea, lo dice el Gobierno de España, lo dice todo el mundo, la OEI. Sin embargo, eso no tiene un reflejo. Puede ser que se deba a que los responsables públicos en el ámbito de la cultura no son responsables centrales en el ámbito de la toma de decisiones. Puede ser debido a que esos estudios sean débiles en el ámbito académico, o sea, sigan siendo pseudoespeculaciones que tengan cada vez, se puedan contrastar cada vez más. ¿O tienes alguna sugerencia? Porque también es que estoy preocupado por el hecho de que tú seas optimista por el número de veces que te llaman para consultarte, cuando por lo menos mi impresión es la contraria. O sea, para mí, si una de las consecuencias, lo he dicho varias veces, una de las consecuencias más negativas de la crisis económica ha sido la falta de apoyo social al sector cultural, ¿no? Eso contrasta bastante con la impresión positiva que tú tienes respecto al peso central de los responsables públicos en materia de cultura. En mi opinión sigue siendo los responsables en materia de cultura, en la mayoría de los casos, en el caso español, siguen sin estar en las auténticas reuniones que cambian el rumbo de las instituciones. Sí, yo en parte comparto esa reflexión que tú haces y decir que efectivamente es un problema. Nosotros estábamos en otro proyecto europeo que es el proyecto Creative Med, que uno de los objetivos de ese proyecto era que fuéramos a las autoridades regionales pagados por la Comisión y convenciéramos a los responsables de la redacción de los ristres regionales para que incluyeran los sectores culturales y creativos dentro de sus estrategias de desarrollo regional a partir de la innovación. Es decir, nuestro objetivo, pagado por la Comisión Europea, era ir al responsable de la redacción del RIS3 y tratar de convencerle, oye, que la Unión Europea, que la Comisión dice
que mirad a ver si tenéis alguna ventaja competitiva en vuestra región y tal. Y nos hemos reunido con algunos, porque cuando les aportan las evidencias es difícil negarse ante ello, porque tiene bastantes ventajas. Lo que sí que no sabemos, yo diría, es decir, yo creo que hoy en día la correlación está clara, es decir, el efecto está claro. En Europa, en estos momentos, el estado de la cuestión, yo diría que desde el punto de vista de la cuestión económica, el efecto de la dimensión de los sectores culturales y creativos sobre aspectos relacionados con la productividad global de la región, con la renta per cápita de la región, yo creo que eso, desde el punto de vista económico, es indiscutible. Lo que no sabemos muy bien cómo gestionar eso, porque de hecho, donde se producen los procesos, a veces, o sea, procesos de crecimiento muy rápido, de incorporación, de crecimiento muy rápido de los sectores culturales y creativos, por ejemplo, en la zona de Bratislava, no ha habido políticas específicas, no se sabe muy bien cuáles son las dinámicas que generan esos procesos. Es decir, lo que no controlamos aún muy bien es qué políticas, cómo hacemos políticas para provocar esos procesos. Y donde han surgido ha sido bastante al margen de las políticas. Y donde se han establecido políticas o discursos relacionados con eso, el resultado es bastante decepcionante, como es en el caso de Barcelona. Es decir, no controlamos el proceso, sabemos que se da, hay una relación entre una cosa y la otra. Nosotros, por ejemplo, una de las últimas cosas... No. Bueno, con técnicas no paramétricas, es decir, si tú haces una regresión sobre las relaciones entre una variable y otras, esta, por ejemplo, con técnicas no paramétricas nos permite ver, o sea, si tú haces una regresión paramétrica tienes la media de la relación entre una variable y otras variables, ¿no? Con modelos de regresión no paramétrico lo que tú encuentras, diríamos, un estimador para cada región, es decir, el efecto que tiene en cada región los sectores culturales. Aquí sería la relación entre los sectores, la dimensión de los sectores culturales y creativos y la productividad aparente del factor trabajo en esa región. Cuanto más oscuro, no sé si se ve muy bien, cuanto más oscuro es que esa relación es mayor. Es decir, que el efecto de los sectores culturales y creativos sobre la productividad es mayor desde el punto de vista causal. Y esto nos permite, por ejemplo, en el este de Europa hay relaciones negativas. En el sur en Portugal la relación es negativa. En algunas regiones, Holanda, Inglaterra, es donde más. Aquí, con esta aproximación, podemos hacer estudios muy micros de saber qué pasa en cada región, cómo se formulan las políticas y cómo controlamos estos procesos. Estos procesos pasan, pero no sabemos muy bien cómo controlarlos. Lo ideal, desde el punto de vista de la utilización instrumental de la cultura como proceso de desarrollo económico en un determinado territorio, yo creo que aún nos falta información por cómo manipular estos procesos, cómo echarle mano. Estos procesos pasan, pero no sabemos muy bien si queremos que pasen, cómo hacerlo. No sé si... Como un dato ilustrativo sobre esto, comentar que en el caso de la RIS3 Canaria no ha incluido explícitamente ninguno de los sectores de la cultura y de la cultura y la creatividad en ninguno de sus principales ejes, de modo que el equipo que elaboramos el estudio sobre el valor económico de la cultura hemos hecho un esfuerzo imaginativo para intentar introducir e incorporar la consideración del sector a algunos de los principales ejes. Es que era en la elaboración de la especialización, de la estrategia de especialización inteligente, Canaria, lo cultural y el sector creativo estaba totalmente ignorado. Ramón, la última palabra. Sí, bueno, hilaría lo que habéis comentado antes con esto último, ¿no? A mí me parece que lo que hay es varios procesos para intentar articular la dificultad entre democracia, cultura y creación. La democracia sería lo que da sentido último a la gestión pública. Por lo tanto, todo aquello que sea engaño respecto a los programas presentados en elecciones y el voto, pues realmente no tiene lugar. La gente está definiendo el tipo de gobierno. Hay algunas obligaciones que se derivan de los deseos sociales. Pero hay un segundo plano, que los deseos sociales pueden no ser muy generosos con expectativas artísticas concretas, como puede ser la ópera, el teatro, actividades minoritarias. Entonces hay una obligación con el bien de mérito, que es lo público, que es la cultura, que traspasa el ámbito de los deseos democráticos. Y hay un tercer nivel, es que tengan espacio los creadores para que no se sientan coartados ni por decisiones públicas, políticas, democráticas, ni por decisiones
públicas que ahorman el sentido que tiene la administración la cultura. Por tanto, el generar una expectativa de creatividad, de un espacio libre para que eso exista, pues realmente es una misión también de lo público para animar a esos creadores imaginativos, visionarios. Claro que pueden hacerlo de varias maneras, o bien a través de concursos, ¿no? O bien puede hacerlo determinados proyectos que puedan ser interesantes y que se trata de dar la oportunidad, que sería una manera de ordenar. Lo que no creo, y con lo segundo, es que se haya estado en los últimos tiempos en la expectativa de aquello que se decía de que la cultura se justificará a sí misma por el nivel de creación económica que permita. En la filosofía de la Unión Europea estaban las industrias creativas como salvadoras del lugar del espacio europeo en el mundo mundial. Y se atribuía porque tenemos el know-how, tenemos el saber y tenemos además los orígenes culturales que han impregnado todo el mundo. Lo cierto es que las industrias creativas no han dado ese salto, no se ha confirmado que sea un sector que haya desarrollado, que haya motivado una generación importante de PIB y que realmente al final hay que ser más modestos y pensar que tiene una labor de fertilización del conjunto de la economía que la prepara mejor para responder no importa qué sector y que el nivel de rentabilidad probablemente se justifique más por ese lado transversal y por el lado de la rentabilidad social de preparar una mano de obra, una sociedad, una gente creativa con capacidades de respuesta. Y eso, pues el día que estadísticamente se pueda demostrar, pues estupendo, pero por el momento es la intuición que parece aplicarse visto el fracaso, si se quiere, de las apuestas, de pensar que la cultura iba a ser el gran sector económico que nos iba a sacar, digamos, de la crisis y no importa qué parte del mundo. Sí, yo estoy también de acuerdo con algunas de las afirmaciones. Yo diría que, repitiendo un poco lo que he dicho antes, que lo que no sabemos es cómo controlar esos procesos. Yo creo que esas relaciones se dan y yo creo que efectivamente en términos competitivos en el proceso de globalización apostar por los sectores culturales y creativos para Europa es una de las opciones más plausibles en el ámbito, porque podemos optar o la gran I+D que nos derrota a Estados Unidos, o podemos optar por fabricar coches, que es el modelo alemán ahora, que nos hará ser como chinos dentro de 30 años. Yo, frente a esas dos opciones, las posibilidades de los sectores culturales y creativos, no como paradigma de toda la economía, sino como una parte importante. Lo que pasa es que no hemos hecho tampoco apuestas desde el punto de vista de la política orientada a los sectores culturales y creativos. No las hemos hecho, o no las hemos hecho aún, diría yo. Por otra parte, también hay que ser imaginativo. En el ámbito de las políticas culturales o las políticas orientadas a los sectores culturales y creativos, tampoco es que hayamos sido muy innovadores. Nosotros hacíamos el otro día un cálculo así por encima, por ejemplo, mantener o proponer rentas garantizadas a los agentes creadores en un concepto amplio de creador artístico-social y el coste era relativamente reducido. Estaba hablando en la Comunidad Valenciana alrededor de 50.000 personas, una renta garantizada no universal, sino una renta garantizada para aquel que se comprometa en proyectos de innovación, creación social, creación artística, etcétera, etcétera, durante 2 años, y a los 2 años se reevalúa y o sale o no sale de la bolsa en función de los impactos y tal cual, no sé. Es decir, que desde el punto de vista de la propia formulación de las políticas, creo que también estamos en una fase o seguimos una fase muy convencional, donde algunas propuestas que sería de prueba y error. Si no sale, pues volvemos atrás y formulamos otras cosas. Yo creo que ahí hay mucho campo por explorar. Pues vamos a dar por finalizada la sesión. Simplemente para ustedes que nos visitan de otras islas, decir que la persona que intervino primero desde el público era Carmen Gloria Rodríguez, directora de La Cueva Pintada. Después intervino Alejandro Kriavets, director de Miradas Doc, y al final, bueno, ya han conocido a Jerónimo Cabrera, técnico de Canarias Cultura en Red y hasta hace muy poco gerente del organismo autónomo de Cultura de Santa Cruz. Bueno, hemos recuperado el tiempo perdido, el descanso para el almuerzo, que insisto, se servirá en la planta subterránea, es de 2 a 4. Aquí la idea era facilitar el contacto entre la gente que habitualmente no nos vemos, así que les animo a que disfruten de la comida de Betty, nuestra cocinera filipina de la butaca, y estar aquí puntualmente a las 4 para la última sesión en la que vamos a aterrizar en la aquí ahora.
con Xavier Fina y José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada a la Universidad de La Laguna. Aquí vamos a intentar ver, a la luz de las reflexiones generales que se han hecho ahora y a la luz de una serie de documentos claves, no tanto, quizás más por su peso que por su implementación, que han venido dominando o planeando sobre la vida cultural local desde hace unos años, cómo intentar reordenar un marco pactado, consensuado de intervención para la actividad política cultural en los próximos tiempos. Pues hasta las 4.